arrancamos. Prajan, bienvenido. God bless you. Yes, Naime. Yes, nice to be here back again. Yes. Sí, Naime nos indica que, como siempre, está muy contento de estar aquí con todos vosotros. Cuando quieras, Prajan, you can start the... De acuerdo, yes. Yes, Master PT, Naime is saying that you can kindly start whenever you want to talk about Vedic astrology in the context of, or astrology in the context of Vedic knowledge. Okay. So perhaps if you would like to comment something about that. Okay. So what we now know is Jyotish, which is called Vedic astrology in the West. The Sanskrit name is Jyotish. Okay. So there's a word Jyoti in it, which means light. Okay, like you bring light onto something, you know. So the main thing about Jyotish was that it was about connection of human life here on Earth and the stars which we see above in the sky. The correlation between human life and the stars we see above. Now, this is basically taking into account also a thing called reincarnation, because in Vedic there's reincarnation. So you have a concept of karma first. Karma, you know, like action has consequence. You do some action in consequence. So there are actions which you've done in previous lives, okay, a lot of your previous lives, and according to that, you have a chart or in the current life. So when you're born with a certain chart. That's the basic premise of what is Jyotish. I think you can just translate this much before I move forward. Yes. Sí, mira, Naime nos está explicando un poco qué es la astrología védica, y la astrología védica se denomina en sánscrito Jyotish, que significa la ciencia de la luz, y entonces esta ciencia está relacionada con la vida de los seres humanos en la Tierra. Y está correlacionada con la vida de los seres humanos en la Tierra con respecto a las estrellas. Y entonces esta ciencia tiene en cuenta el concepto de reencarnación, porque el concepto de reencarnación es muy importante en el contexto védico. Y entonces todas las acciones que se han realizado en vidas previas van a materializar, van a dar lugar a la carta astral que tenemos en esta vida. Es la premisa básica de cómo funciona la astrología védica. Todas las acciones realizadas en el pasado van a reflejar la carta astral que se nos proporciona en esta vida. Básicamente me ha comentado eso. Naime, si quieres preguntar algo y yo se lo traduzco, si quieres procedemos de esta manera. Empezamos con la información, yo creo que Marta y después los que se vayan sumando, bueno, hoy nos mudamos a Zoom, de Meet a Zoom, pero ya van a ir surgiendo las preguntas a medida que Prajan nos vaya a contar. Vale, si quieres continúa, si no tienes ninguna pregunta en especial, lo que le digo que continúe. Yes, Mr. PT, Naime is saying that more people will be joining and perhaps they're going to have questions, but for now, if you could kindly proceed with this explanation about how reincarnation works and how this chart is related to it. Okay, so the thing is that the whole Vedic concept is that you just don't have one life, okay? You have, life is continuation, like this human life, you are just taking on like clothes, you know, you wear clothes in the same way you take the human body right now. And you have a spirit, which is called Atma in Sanskrit, okay? And it is doing actions using this body, okay? So once you have accumulations of actions, either here or another planes of existence, based on all of that, you get when you're born, there is a particular configuration of the stars up in the sky. So how to decode that configuration of stars in the sky, how your life will unfold on Earth, the circumstances which you will be on Earth, there is a connection, okay? And
the light which reveals that connection is Jyotish. Okay, so it is about, it covers everything in human life and the existence of what human beings face on earth. And so that is divided into 12 houses. Whatever human experience on earth is, that's divided into 12 houses in a chart. And everyone knows there are 12 signs, you know, and all of that is the starting point. But the basic point here in Vedic is that you have incarnation, you have concept karma, and you have this continuation. Even once you leave this particular plane of existence, after you do actions in this plane of existence by your free will, so your future will be decided by what you do right now. Right now, your past actions give you present circumstances, present, and the present actions will give you your future circumstances in your future lives here or in some other plane of existence. Sí, Naime, me está diciendo algo muy interesante. Voy a empezar por el final y luego un poco recopilo lo que estaba diciendo al principio. Básicamente, las acciones que realicemos ahora en el presente, en la Tierra, van a determinar nuestra vida futura y, como ha explicado anteriormente, nuestra vida en el presente, las circunstancias en las que nos vemos en esta vida, están predeterminadas por las acciones que realizamos en el pasado. Y lo que me estaba indicando al principio de la conversación es que, como ya sabéis, realmente tenemos un espíritu que en sánscrito se denomina Atma. Y venimos aquí, cada vez que venimos aquí o a otro plano de existencia, porque en el conocimiento védico no solo se considera que existe este plano de existencia, también hay varios otros. Entonces, cuando nos reencarnamos, sea aquí o en otro sitio, es como ponerse ropa nueva. Es lo que me está indicando. Simplemente eso, un cuerpo físico es como una ropa nueva. Y luego cuando mueres, pues te quitas esa ropa y luego ya procedes a tener otras experiencias con un nuevo cuerpo físico. Y también me estaba indicando acerca de cómo la carta astral, como todo el mundo sabe, hay 12 signos, y entonces la carta astral va a estar dividida en 12 casas. Y estas 12 casas van a determinar tu destino en el presente y también en el futuro. Cuando nos reencarnemos en otro futuro, también estará determinado por las acciones que realizamos en este presente. Y sí, básicamente era eso lo que me estaba diciendo. La carta astral es una manera de averiguar el tipo de acciones que se realizaron en el pasado que han dado lugar al presente en el que nos encontramos. Es una manera de entender lo que haya podido pasar en el pasado para que en este momento tengamos la carta astral que tenemos. Era lo que me explicaba. ¿Y alguna pregunta, Naime? ¿Quieres que siga o tienes alguna pregunta? Cuando uno nace, entonces, la casa de cada uno es... ¿La carta? Sí, la casa de cada uno es particular, ¿verdad? Entonces... La carta astral. Una cosa son las 12 casas y otra cosa es la carta astral. Por eso, en su totalidad. La carta astral tiene 12 casas. Por eso, la casa. Cuando uno... La carta. No, la casa es solo una casa. La carta astral es lo que determina tu presente aquí. Las 12 casas. Ah, ok. Ah, sí. Y esas 12 casas se ubican en una determinada manera cuando vos nacés. Eso es ahora nos lo explicarán los planetas en estas 12 casas. Okay. Las 12 casas. Sí. Bueno, vamos. Yes, Master. Yeah. Okay. Yes, Master PT. Naime was a little bit confused about the houses. She was asking, so those 12 houses are going to determine the future, or is there other parameters? How is possible that those 12 houses determine one's present? Okay, because your human life on Earth, right, has these different aspects. Okay, you have food, right? You eat. Okay, you stay somewhere in a house. You have a house. Okay, you have all the circumstances around you when you're born. You know, like your parents are there, or whatever, or your relatives, or whatever. What kind of education do you get? Okay, and what are your circumstances of education? You know, what kind of family you're born into. There's so many of these things, like, you know, what is your daily routine, how you deal with other people. There are all these different things which human beings do. They are in different houses. All this
scope of human existence on this earth plane has been divided into 12 houses. Okay, so in those 12 houses, the signs are there, and the grahas are there, you know, like Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter. And on the basis of all this, Jyotish is a system where you determine what kind of circumstances which you will have in this life. Circumstances. Okay, so your chart is giving you the present life circumstances. Sí, me está indicando que las 12 casas son necesarias para determinar el presente que vamos a tener aquí, porque esas 12 casas se corresponden a diferentes ámbitos de la vida. La casa, el tipo de infancia que vas a tener, la casa donde creces, tus recursos financieros, tu familia, tu salud. Todas las casas van a tener un significado propio que va a determinar ese ámbito de tu vida. Eso es lo que me estaba indicando. Y también me estaba indicando que, como es importante volver a repetir esto, que la carta astral que tenemos lo que te proporciona son las circunstancias en esta vida. Las circunstancias. Obviamente todo el mundo tiene fuerza de voluntad y capacidad de elección, pero las circunstancias están determinadas en la carta astral. Bien, entonces si él de a poquito nos puede ir adentrando en estas circunstancias con algún ejemplo para empezar a tener la maestría en astrología, paso a paso, con paciencia, vamos a ir aprendiendo. Así que bueno, si él nos puede ir poniendo ejemplos también, por ejemplo, una persona nace tal día, a tal hora y tiene que fijarse en esto, en esto, en esto. ¿Sí me explicó? Sí, sí. Yes, Master PT. Naime was asking if you could kindly give some more detail and perhaps even one example about how would affect a particular field of someone's life if they had a certain position of a graha in a certain house. Some sort of example that can explain how this science works. Okay. So the thing, first I would like to say about the science is that this science should not be studied by anybody until they are ready for it. Like you have to qualify for actually learning this science. Okay, just like in everything, you know, like when before you go to university, like in anything, you have 12 years of school, right? Before you go to university, right? So there are some basic qualifying things you should do. So in Vedic also, there is a thing about qualifying for Jyotish. Okay, you have to do a lot of basics first, right, before anybody can study this science. I'm going to say this first, like, so that everybody understands this thing before I go into any detail of the science. So you can just let her know that, and then I will. Sí, me está diciendo algo muy importante que comentamos el otro día tú y yo. Y lo primero que me está indicando es como una especie de disclaimer. Esta ciencia no se debe estudiar directamente por nadie que no esté cualificado. Y a lo que se refiere con eso es que hay que empezar con los conceptos básicos. Por eso, como te comentaba el otro día, es importante, si tus oyentes están interesados en aprender en esta ciencia, que atiendan a las sesiones de meditación de Lotus Ocean, porque ahí vamos a cubrir todos los conceptos básicos para tener una mejor comprensión de esta ciencia. Me estaba poniendo la analogía de que de la misma manera que un niño de 4 años no va directamente a la universidad, no podemos empezar, nadie debería empezar directamente con esta ciencia sin tener los conceptos básicos cubiertos. Es muy importante que primero se cubra los conceptos básicos y luego uno está más capacitado para entender esta ciencia. Pero no se debe abordar esta ciencia si no se tienen los conceptos básicos claros, porque no es recomendable. No es bueno. Con lo cual invito a todo el mundo, a aquellos que estén interesados en aprender esta ciencia, a atender a las sesiones de meditación de Lotus Ocean en español, que van a comenzar pronto. Okay, and now I'll give an example now after this. The example is this, like for example, like if you have like a chart in which there's a third house, okay, now the third house is your short journeys is one of the thing about
third house. It comes under the preview of the third house. So if Mars is placed there, for example, the graha called Mars, which is placed there, which is the graha of energy, then you will have energy for short travels. Okay, so there are a lot of people when you ask them for, like, are you up for going here, going there? Like, I think they always say, I'm ready, I'm ready, I'm ready. Like, okay, they're always ready for doing that. That's because Mars is there in the third house, giving them that energy. Okay, they're up for like this energy, the energetic in terms of journey, getting out of the house. And but there are a lot of people, if you tell them to get out of the house, they'll say like, no, I'm not interested, I can't do it, like I'm not feeling like it, or whatever. Okay, so but the people with Mars in the third house will be up for it, but now how much they'll be up for it, how they'll be up for it, that'll depend on the sign which is there. Okay, so they'll be in a particular sign. Now how that Mars will function within that sign also depends on what nakshatra is there. Nakshatra is another level, and then another level is there below the nakshatra is the pada of the nakshatra, so which is another level. Okay, so you go deep and deep and deep and deep, and then you'll come to know more and more and more information about how that graha will function in that particular house. So on a surface level, it will give you more energy, but what kind of energy, where would you like to go exactly more, where would you like to go less, what will be the circumstances of your journey, whether journey will bear fruit or not bear fruit, whether you will gain through your journeys or have losses through your journeys, all of that will come later the more deep you go into it. So it's like a science, it's a very involved science, and you can go very deep into it. So there's like a shallow overview part, and there is a deep part, like mathematical part. So people have to understand. So this is just one example. First you can give, and then I'll speak something more after that. This much is enough to translate. Sí, mira, Naime, me está proporcionando el siguiente ejemplo. Si una persona tiene el planeta Marte en la tercera casa, por ejemplo, sería una persona que está muy preparada, este tipo de gente que no tiene ningún problema en ir de acá para allá, tienen mucha facilidad en salir de casa, decir, sí, estoy lista, voy para allá, no tengo ningún problema, voy para allá. Sería una persona que tiene mucha energía para viajes cortos, porque la tercera casa, entre muchas otras cosas, representa viajes cortos, pequeños viajes, no viajes, por ejemplo, al extranjero, que sería otra casa diferente. Pero para viajes cortos, pequeñas acciones que tenemos que realizar de ir de un lugar a otro, eso está cubierto por la tercera casa. Y entonces, si una persona tiene Marte en esa posición, va a ser una persona muy activa, que le gusta mucho moverse y va a estar de acá para allá. Pero ahora bien, esto es una ciencia muy precisa, muy exacta, que requiere matemáticas. Entonces, no solo va a depender de la graja, en sánscrito se llaman grajas, que son planetas. No solo va a depender de la posición de Marte en la tercera casa, va a depender también del signo del zodiaco, le va a dar un color diferente, y dependiendo del signo en el que está posicionado Marte, pues el movimiento o la manera en que esa persona va a ir de un sitio para otro, la energía de esa persona también va a modificarse. Pero luego hay que ir incluso más detalle, no solo es el signo, también es la nakshatra, que es la subdivisión del signo del zodiaco, y entonces eso también daría otro tipo de color, más precisión a exactamente si ese viaje va a dar frutos, si van a salir las cosas bien, no van a salir bien, y luego incluso podría irse con más precisión, que es la subdivisión de este nakshatra, que sería una de las padas. Se divide en 4, sería una de las padas. Y entonces iríamos incluso más detalle, exactamente qué pueden pasar en esos cortos viajes, con una persona se mueve de acá para allá, viaja de un sitio para otro. Entonces esto es una ciencia que tiene muchos niveles de precisión. Puedes ir a lo más básico, pero luego puedes ir adentrándote y ir yendo ir consiguiendo más precisión en lo que es la previsión de lo que podría pasar en ese viaje, específicamente en un viaje o en general, en los viajes que esa persona realice. Es lo que me estaba indicando, Naime. Connie, estaría bueno entonces que él empiece con el ABC de la astrología, esto que pasa si uno tiene la casa en Marte y qué sé yo, y las predicciones,
que empiece el ABC, los pequeños pasitos para empezar a darnos cuenta globalmente cómo debemos tratar la astrología, cómo debemos interpretarla y conocerla, que ya empiece directamente con las enseñanzas, porque acá estamos dispuestos y predispuestos, digamos, en el centro, por lo menos con la intención. Después, bueno, viene la meditación que la vamos a hacer. Si está de acuerdo, Prasham, que empiece directamente con las enseñanzas para aprender todas estas subdivisiones que también nos estás contando vos, que no me acuerdo el nombre en sánscrito, pero estaría bueno que él, si puede escribir o si puede hacernos un grafiquito de última, o en el aire, no importa, pero esto, si él está de acuerdo, empezar hoy. Sí, podemos empezar, Jaime, si quieres nos puede dar más ejemplos, pero luego ya, como esto puede entrar, como ya te comenté el otro día, podemos entrar en tanto detalle, vamos a necesitar semanas para entrar en tanto detalle, nos puede dar ejemplos en general, pero luego el detalle ya poco a poco tú y yo iremos cubriendo con sus enseñanzas, con lo que él nos indica en su libro, iremos cubriendo cada casa específicamente y lo que puede pasar en cada signo también. Ahora nos puede dar más ejemplos si quieres, pero básicamente en 40 minutos sería imposible entrar en detalle en todas las casas y en todos los signos. Por eso te decía, los primeros pasos solamente, no todo lo global, porque esto va a ser clase a clase, digamos, tenemos Sí, toda la vida para aprender. es mucho material, No se canse. es mucho material. Sí. Sería, le podemos pedir otro ejemplo, Naime, si quieres otro ejemplo acerca de esto. Ok. Yes, Master PT. Naime was commenting if we can go a little bit slightly deeper into this thing that you were explaining that was so interesting about the science. If you could please provide more knowledge regarding this, how the chart affects in other fields or in other parts of someone's life. How does it have an effect on someone's life? Yes, Rukwani, like it has effect all in every part of your life. All means all. There's no this part, that part, every part, everything. Everything means everything. Okay. There is nothing which is not. All the circumstance you have, what you're born into. For example, when you're born into something, you're automatically limited by that. Okay, you're born to certain parents, right? So certain family, you are already bound by that, right? Like a lot of things what you'll get or not get, depends on what your parents are like. How are your parents? How is your mother to you? How is your father to you? What is all this? All these things are already set as soon as you're born. The same way with the chart, everything is set. All of those things. Okay, so it affects everything. There's nothing in the human life which it does not affect. For example, you have to understand that Jyotish is like is about the study of the parameters which run this system. This is a system. Okay, like this is a computer system. Computers have a system. Okay, they have a parameters and which run the system. Okay, it's like a computer game. Everything has its own parameters which run that system. Okay, so Jyotish is the study of the parameters which run this human system, and this is also a system. The human life on Earth is a system. Okay, so it's like the programming of that system. What is the programming of the system? That's why it's not for everyone to study. It's basically a science and maths. It's not just it is you are in this field called Earth and playing this human game. Okay, so there are parameters for it. Okay, and those control those parameters of what those parameters are, along with the as above so below concept. So it's the study of those parameters. And when you are inside a computer game, the parameters control everything in the game. Okay, there is nothing in the game which is not controlled by the parameters in a computer game or a VR game. Sí, Naime, lo que me estaba indicando es que, por ejemplo, la familia en la que uno nace está totalmente determinada. En este caso, por ejemplo, sería o la cuarta casa o la casa número 10. Hay ciertas casas que hablaremos acerca de ellas en las próximas semanas, pero todo, exactamente, absolutamente todo en esta vida está las consecuencias, no las consecuencias, las circunstancias en las que
estamos en esta existencia, absolutamente todo está determinado por la carta astral, por estas 12 casas. Y lo que me estaba indicando es que, por ejemplo, esto es un sistema como si fuera un videojuego. Lo que se estudia en la astrología védica son los parámetros. Los parámetros, como si uno fuera realmente a programar, a programar un videojuego. Es decir, esto, por eso nos indicaba anteriormente que no es una ciencia que todo el mundo puede directamente adentrarse en ella, porque requiere un conocimiento exacto de algo de matemáticas también. Es algo, realmente es la ciencia que se utiliza para programar el plano de existencia en el que estamos. Es algo muy preciso. Es muy, muy preciso. Es una ciencia muy exacta y es como la programación de un videojuego. Funciona exactamente igual. Requiere precisión, exactitud y entender exactamente lo que se está leyendo. Pero básicamente era eso lo que me estaba diciendo. Por ejemplo, la familia en la que naces, todo eso está programado, está controlado por la carta astral. Y hablaremos en el futuro, en las próximas clases, acerca de qué casas controlan estos parámetros, por ejemplo, en el caso de tu familia o cualquier otro parámetro, pero hablaremos acerca de ello. Pero básicamente todo está controlado por las 12 casas de la carta astral. It's great, your example, Prashant. Thank you very much. It's great, great, great. O sea, Tony, el programa, sí, nacemos con un... Me quedó muy claro, está buenísimo este ejemplo de programar computadora, digamos, si el sol está acá, digo, yo soy muy ignorante en esto, estoy aprendiendo a través de sus enseñanzas, el sol está acá, la luna está acá, Marte acá, Júpiter acá, voy a traer un programa, ¿sí? La pregunta para Prashant es, ¿podemos desprogramar cual computadora también o está, el destino está marcado así, aunque el sol, viste, esté así de una manera puesto cuando nacemos? ¿Se puede transgredir, reprogramar? No sé cómo preguntar, pero vos me comprendés la pregunta, Yes. para Sí. cambiar el destino, ¿no? Sí. Yes, Master PT. Naime has a very relevant question, which is she understands that by your teachings, she has sort of understood that just by the position of the sun and the moon and Mars, and just in that moment where the planets are positioned, they are going to create a certain destiny to all of us. Her question is, can we actually deprogram or somehow modify this program, this computer program? Can we change it? Okay. There are things, what you can change actually is your own action, because after the program, once you are in a computer game, for example, like you are playing a computer game, what can you control in the computer game? Your own action. So the computer game is providing you a circumstance and a surrounding. Okay, it's giving you a kind of a field around you, and you control your own action within it. If you control your own action, like if something is coming in front of you, you know, like something you have to avoid, and then you move on the side and you avoid it. If you just stand there, it will come and hit you, right? So what did you do? You did an action, and you were able to avoid the thing which was coming towards you, right? Yeah. Okay. So that is called present action. Okay. So there's a thing called free will. Free will is applied to present action. Okay. That's why, like, two people, they might have same circumstance. Okay. But they'll react differently to situations. Okay. So, so that is the thing. So this is, yeah. So the thing is that whenever you are doing something in the present, it is obviously affecting what is happening. Okay. Like whatever is going to happen, like in a computer game, it affects what happens, you know. So that's why you have, this chart is giving you this destiny and this circumstance, but you're supposed to do the actions yourself and take control of the actions. So the only way to deprogram this is to have discipline, very, very strong discipline. Okay. And do actions, right actions by yourself, no matter what is happening around you. Okay. You have to ignore, so you have to have this ability.
which is basically focus, concentration, meditation. There, it's called 100,000 things. Okay, but you have to have that to rise above your circumstance. Okay, and do actions despite whatever it is. So there are a lot of people in poor circumstance. Doesn't mean that all of them become like goons or these kind of things. So it is a lot of choices are there. There's a lot of free will and choice within the game for you to function and do the right thing or do the thing which is evolving for you, which takes you higher. So that free will is there, but so that's what people have to learn. So Jyotish gives you an idea of what the situation is, and it makes you accept the fact. Okay, there's some things are fixed. You cannot change something. For example, if you're born in a poor family, you can't change that. There's nothing you can do to change that, right? Okay, a lot of times you try some things in certain fields and you try, but nothing works out. Okay, you cannot change that. It's not for changing things here. There are some things which will be very fixed about your things here. Like you can't, like not everybody can make billions of dollars. Okay, no matter how much effort they make. Okay, it's not a matter of putting in work. Okay, so there are certain things which you have to accept out there. Okay, but that is not stopping you from evolving yourself. One thing which is the program doesn't stop you from is evolving yourself, doing actions which evolve you. It can stop you from getting a lot of things on earth. Like you might want this, might want that, but if you don't have the chart for it, you will not get it. Okay, so that is the thing. I think this much is enough for we can afterwards. Sí, Naime, me estaba comentando algo muy interesante y es que, un poco comenzando por el final, hay muchas circunstancias que no se pueden cambiar en este videojuego, como por ejemplo, si naces en una familia pobre, ya está, o sea, es tu infancia, has nacido en ese tipo de familia, o por ejemplo, hay mucha gente que intenta muchas cosas en este ámbito o en este otro y muchas veces no funcionan. Me estaba poniendo el ejemplo de muchos billonarios, muchos millonarios, gente que tiene mucho poder. Hay cosas que están predeterminadas en la carta astral, hay cosas que no vas a poder realizar por mucho que te esfuerces, pero lo que sí que puedes realizar son las acciones correctas que te van a ayudar a evolucionar y a tener un mejor futuro en la próxima existencia. Eso sí que lo puedes cambiar. Y las acciones correctas es lo que vamos a cubrir en las sesiones de meditación. ¿Qué realizar para tener un mejor futuro? Eso es lo que cubriremos en estas sesiones. Pero volviendo un poco a lo que me indicaba, hay cosas que están muy fijas en la carta astral, que no se van a poder modificar. Y quizás no puedes obtener cosas en esta tierra, en este plano de existencia, cosas que te gustarían obtener y que no va a ser posible. Pero lo que nadie te para, ni la carta astral, ni nadie, es que tú evoluciones, que realices acciones correctas para tener un mejor futuro. Esto nadie te va a parar. Por muy malas que sean tus circunstancias en esta vida, cualquier persona lo puede hacer. Básicamente era eso lo que me estaba diciendo. No sé si ha quedado claro un poco lo que está fijo y que se puede cambiar, pero básicamente eso era lo que me estaba indicando. Sí, quería preguntarle, bueno, Marta, si vos tenés preguntas, levantás la mano, creo que hay un lugar donde se puede levantar la mano, o haces así y te desmuteás y podés preguntar, participamos todos. Bueno, que continúe, si quiere, Prasham, con alguna otra enseñanza. Si quieres, puedes preguntar algo, Naime. Has realizado una pregunta muy relevante acerca de qué se puede cambiar. Es algo muy relevante. Si quieres, puedes preguntar algo más y yo le pregunto para que él responda. Bueno, vos dijiste el que nace en una familia pobre, bueno, está bien, la infancia va a ser pobre, pero yo me acordaba justo de Maradona, no sé si lo tenés, es un jugador de fútbol que se murió hace poquito, que nació en una, digamos, en un barrio muy pobre, siendo muy pobre él, y después, no sé si cosas de, bueno, él nació con el don del imán con la pelota, ¿no? Pero él le cambió el destino económico, si se quiere, hablando de la economía de la pobreza. Eso también está programado en la carta astral, es difícil de comprender, ¿no? Pero bueno, no sé si cabe la pregunta. Yes, Master PT. Naime has an example for all of us, which we all know, which is the example when you were saying about when you were kindly explaining about someone being born in a poor family. She was remembering the example of Maradona,
the football player. So she's asking if actually that change, the fact that he was born in a poor family and then suddenly he became who he was, is also determined in the birth chart. That was his destiny. Yes, the thing is, there are a lot of people born in poor families and they all play football in Argentina, or there are a lot of people playing football, kids, right? But they don't all become Maradona. Okay. Yes. Why would they not become Maradona? Because they don't have that chart, like they're saying. So it's not a matter of effort. Like a lot of people can put even more effort than Maradona in football. There can be kids who play more, who put more energy into it, who put more effort into it, but they will still not become that. Okay. Now, what is the difference then between those people who are putting in more effort, the kids, and Maradona? Is that's where the chart comes into play. Okay. So once you have the chart for that, and there are things called periods in Jyotish, periods, like the planetary periods. So they come, so you can be running a bad in the sense of like a planet which is bad for, say, money for 19 years. And after that, you can run a good one for 16 years. Okay, so you'll be very poor. And suddenly in those 16 years, you'll be very rich. Okay, so that is all part of Jyotish only. What is the difference? How do these cycles happen? How do people go through changes up and down, and all of those things are part of Jyotish actually. So you can just explain this much. Sí, Naime, me estaba indicando que efectivamente eso está determinado en la carta astral. Y me estaba también comentando algo muy importante. ¿Por qué crees que incluso en Argentina, en muchos otros sitios, hay muchos niños, muchos jóvenes que van a esforzarse tanto o incluso más que Maradona, pero nunca conseguirán llegar a su nivel, porque su destino estaba también determinado en su carta astral? Lo que pasa es que lo que me estaba indicando también es que en la astrología hay ciertos periodos planetarios donde él creció en una familia pobre y ese era su periodo donde las cosas iban a ser un poco más difíciles, pero luego cambió de periodo planetario. Hay periodos, es como un reloj que funciona. En astrología se llaman periodos planetarios, y es como un reloj. Entonces él pasó de un periodo planetario a otro. Y es cuando las cosas comenzaron, cuando su fama y todo comenzó. Pero sin duda, efectivamente, eso está determinado en la carta astral. No da igual cuánto esfuerzo uno ponga, si no está determinado en la carta astral que uno no va a ser Maradona, no será Maradona. Está determinado en la carta astral. Me acordé de algo. Cuando yo hace bastante me habían dicho que los mayas, según la carta astral que les hacían a los niños que nacían, ellos acompañaban el proceso de crecimiento del niño en función, por ejemplo, si un niño había nacido con el talento de la voz, ellos hacían todo lo posible para que desarrollaran ese talento. Ok, ¿qué pasa en el caso de que a lo mejor yo nací con el talento de la voz y me gusta por afinidad, no sé, algo que no sé hacer bien, no sé, cocinar, ¿no? Digamos, a ver cómo podría formularte la pregunta. ¿Vale el esfuerzo, por más que me guste cocinar, si mi carta me dice que tengo que cantar? No le doy bolilla a cocinar por más que amo y es mi sueño. Voy por el otro lado, que es lo vibracionalmente, digamos, la fluidez del cantar de mi carta, o tengo que hacer la acción correcta para concretar mi deseo, mi sueño de cocinar. Por ejemplo, te puse un ejemplo burdo. ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende perfectamente, sí. Yes, Master PT. Naime was talking a little bit that, yeah, she has actually heard that the Mayans used to read the birth details of the children, and they would also help them develop their own skills according to their chart. But pretty much what she was trying to say is that she has a question, and the question will be this. If, for example, someone in her case, for example, if she feels that maybe she has the skill in order perhaps to sing, but if she wanted to actually cook and she doesn't have the skill in her chart,
to cook, no matter how much she tries to cook very well. Is it going, the effort will not count? Is it better if she just focuses, for example, on the singing part? There's no point, there's no effort makes any difference whatsoever, even if in the birth chart, there's no... Right. I mean, the thing is, when you make effort in the present, in anything, okay, you can do that thing. Okay, that is in your hands. What will you can do? You can cook or you can sing or whatever. But what is going to come out of that, whether there'll be some gain from that, that is not in your hands. Like, what will be the result? Like, okay, will you become a famous singer or will you become a big cook, or that is not in your hands. Okay, you can make effort in anything, sing out here and do that thing right for yourself. But what is the outcome of doing that? Okay, that is not in your hands. Okay, that's what people need to understand. And that's a very important thing in Jyotish, that the outcome is not in your hands. Okay, so that way there might be people who are more talented than Maradona even on the streets. They might play football all the time. Okay, but they will not get an opportunity to be on the worldwide stage or make so much money or become so famous with that. Okay, so that's not the point. Like, what the outcome is, that's not what's not in your hands, basically. Sí, me estaba indicando lo siguiente, que obviamente aquí todo el mundo se puede esforzar lo que quiera y el esforzarse va a tener consecuencias. Obviamente puedes aprender, todos podemos aprender cuando nos esforzamos, pero el resultado de ese esfuerzo no se puede determinar solo por tu esfuerzo, va a estar determinado por la carta astral. No por mucho que te esfuerces en ser un cocinero estupendo, vas a ganar premios, vas a ganar dinero. Eso está determinado por la carta astral. Si se permite que eso pase, pasará. Si no se permite, por mucho esfuerzo que uno ponga en ser el mejor cocinero del mundo, no va a ocurrir. Lo mismo me indicaba con Maradona. Hay muchos jóvenes en las calles o muchos niños que juegan incluso mejor que él, que pueden tener mucha más aptitud para ser un excelente jugador de fútbol, pero si en sus cartas astrales no está determinado que van a llegar a su nivel, no van a llegar, por mucho que se esfuercen. Una cosa es el esfuerzo y otra cosa es lo que está determinado en la carta astral. Es diferente. Okay, I understand. Thank you very much. Okay, if you want to go on with explication, con la explicación, si quiere seguir ahondando, yo por ahora no tengo más preguntas, si quiere seguir explicando. Yes. Yes, Master Piti Naime was just saying that she doesn't have any more questions at the moment, but if you want to kindly explain anything else. Okay, I'll explain something about the Western system. You know, like in the newspapers and everything in the West for the last 100 years, there's a system called sun sign astrology. You know, you are this sun sign, and you know there is a thing which is there. You know, still like everywhere, like you know that if you are born between 21st March to 21st April, your sun is an Aries. You are an Aries. If you're born between 21st April and 21st May, and you're Taurus. Okay, there's a sun sign system, sun sign astrology in the West. Okay, so in Jyotish, this thing is different. Sun actually goes into Aries on 14th April. Okay, because Jyotish doesn't go by a sun cycle. It doesn't go by the equinox or the solstices. It goes by the actual position of stars in the sky. Okay, so where the sign is, the signs you can see in the sky, all the signs are there. You can see Aries, Taurus, all the signs in the sky, and you can see these grahas like sun, moon in the sky. So where this graha actually is in the sky, that's what Jyotish goes by. Okay, what actually is. So sun actually doesn't go into Aries before 14th April. Okay, so if somebody is born on say 1st April, people will call that sun sign Aries in the West. Okay, but in Jyotish, that person will be sun sign Pisces. They'll not be Aries. Okay, Pisces. Okay, so Jyotish is much more accurate. It actually goes by the stars. It doesn't go by just some thing on Earth, because the tropical system which they follow in the West is a sun-based system, which is based on seasons. Okay, spring, summer, autumn, winter, like that, which is sun-based system.
which is a Earth-based system. Jyotish is actually based on the star system, how the things are in relation to the stars. So, so it's a more accurate science. Okay, so in the West, all people know of astrology was for 100 years was the sun sign thing. You know, you're a Taurus. There's a Taurus. You're a Capricorn. People used to always say that to each other. Oh, you're a Virgo. But that's just their sun sign, which even does not mean that much in Jyotish. But it's just one aspect of it, very little tiny aspect. Even that is wrong in the Western sun sign system. Even that one tiny aspect of Jyotish. Sí, Naime, me estaba comentando un poco, no sé si recuerdas que estuvimos tocando el otro día el tema de la diferencia entre la astrología tropical y la astrología sideral. Básicamente me estaba comentando que en los últimos 100 años en Occidente se ha utilizado solo la astrología con respecto solar, que se llama, bueno, la astrología tropical, que está basada en las estaciones y que, por ejemplo, si una persona nacía entre el 21 de marzo y el 21 de abril, se le considera que es el sol estaría en Aries. Pero realmente eso en la astrología védica no funciona así, porque con respecto a la astrología védica, que es la posición exacta de los planetas tal cual están en el cielo, una persona entraría en el sol, entraría en Aries del 14 de abril en adelante. Y entonces es diferente, es totalmente diferente. Y a ver, ¿qué más me decía? Sí, que efectivamente en el conocimiento védico se ven todo lo que son los planetas con respecto a la posición real que tienen en el cielo. Es algo muy importante. Estaba enfatizando este concepto. Y sí, me estaba diciendo que, por ejemplo, lo que se consideraría Aries en el sistema tropical, que es en el sistema de Occidente, en el sistema védico se consideraría Sol en Piscis, es lo que me estaba indicando, con lo cual hay una diferencia abismal. No es ni muchísimo menos lo mismo y por supuesto también hay que tener en cuenta que lo que se ha puesto, pues, todo lo que se ha enseñado acerca de la astrología en los últimos 100 años, que es simplemente en los periódicos, donde es tu signo, está solo basado en el signo solar. Pero el conocimiento védico, el signo solar es solo una parte pequeña de todo el conocimiento védico. Y ni siquiera eso es lo mismo, no es correcto, porque en el sistema tropical te indica que el Sol va a estar en una posición que en el sistema védico va a ser totalmente diferente. O sea, eso cambia. Pero es que además en el sistema védico no solo se tiene en cuenta la posición del Sol, se va a tener en cuenta también la posición de los otros planetas. Con lo cual es un nivel de detalle muchísimo más grande que en el caso de Occidente. Es lo que me estaba indicando acerca de esto. Quería enfatizar la diferencia entre la astrología de Occidente, la astrología tropical y la astrología védica, que es la astrología sideral. Great, Me estaba great. indicando. Connie, y después vos nos vas a explicar bien con detalle entonces, ¿no es cierto? Si una persona nace a determinada fecha, Sí. eso después nos vas a explicar. Sí. Esa es la idea. Todo esto lo tocaremos poco a poco, iremos casa por casa y signo por signo. Como hemos dicho anteriormente, nos va a llevar semanas, Sí, es algo muy intenso, sí. pero requiere un conocimiento básico. Y por supuesto, lo que estaba indicando antes, que es importante tener los conceptos básicos muy claros y nadie debe de adentrarse en esta ciencia sin tener los conceptos básicos claros. Por eso, como indicábamos antes, es importante, si están interesados en aprender esta ciencia, que atiendan las sesiones de conocimiento védico, que las llamamos sesiones de meditación Lotus Ocean, pero realmente es acerca del conocimiento védico, que muy pronto van a estar disponibles. Pueden ir a la página de Facebook de Lotus Ocean en español y ahí pondremos información acerca de cuándo van a estar disponibles y pueden atender a la vez estas sesiones de astrología junto con las sesiones del conocimiento básico que complementan estas sesiones de astrología. Eso sería lo ideal. Si todo aquel que esté interesado en aprender astrología puede a la vez atender las sesiones de meditación también, que realmente son conocimiento védico. Se llaman meditación, pero es conocimiento védico. Sesiones de conocimiento védico. Entonces la invitación a la tribu es hacer el trabajo en paralelo. En paralelo, exactamente. Conocer, digamos, científicamente y, Sí. digamos, intelectualmente.
A ver, una pregunta para Prasham. Preguntarle si tiene ganas de contarnos un poquito de historia de su vida y que nos cuente así como, nada, como pregunta curiosa, ¿quién fue su primer maestro que le enseñó astrología? Y ahí va, Martita, ahí va, aguantame que le hago esta pregunta y después te doy paso. ¿Quién fue su primer maestro que le enseñó astrología y cuál fue el primer conocimiento que le enseñó su maestro? Si es que puede contarlo, ¿no? Después vamos con la pregunta de Martita. Yes, Mr. PT. Naime was asking if you could perhaps kindly disclose if you actually had someone that who was your teacher regarding the Vedic astrology, and what was the first things that they taught you. That's what she was asking. No, I studied by myself. I'm self-taught in it. So it was my own observation and study of, there are some texts from some rishis. Rishis are called the beings which are knowledgeable beings in Vedic system are called rishis. So they had written texts long time ago. Okay, like let's say 5,000 years for the textual that thing. So those texts are there, and those texts are there in India. And some of those texts are people can read them. Okay, so I also read them. Okay, so I went by those texts, but I didn't go by all what is written in those texts because there has been some changes to those texts in time, you know. So you can't go totally by them as well. You have to go by the text, then you have to go by your own observation. You have to put common sense. You have to apply all those things together in order to make a picture. And one thing I would like to say about Jyotish is that Jyotish is just a gateway into the Vedic thing. You know, once people go into Jyotish, they find that it works. Okay, it works and it gives results, and you can come to know things more accurately and clearly using Jyotish, which tells that the Vedic system is the real system. It gives a stamp to the Vedic thing. That Vedic thing is actually the system which is in this universe, which understands this universe much more than other systems. Okay, it gives it a, so it's basically Jyotish is a doorway, a gate, like a door to go into Vedic for people now, because a lot of all the people who have tried different systems of astrology, when they go into Jyotish, they find this is the most accurate, this is the most clear, this is the most involved, this is the most scientific. So they find all these things, which is just a stamp for the Vedic thing as a whole. That's all. Sí, Naime me estaba comentando que realmente él no tuvo un profesor, él aprendió todo mediante observación y también leyendo los textos védicos antiguos escritos por los rishis, que son los sabios de hace muchos miles de años y que escribieron textos en sánscrito. Lo que pasa es que no todo lo que leía realmente él tenía que aplicar sentido común y cambiar cosas porque había cosas que no funcionaban. Y entonces, observando la naturaleza y observando situaciones, él creó su sistema de conocimiento. Leyó los textos de los rishis, pero también había cosas que durante el tiempo han sido modificadas. A lo largo de la historia ha habido mucha gente que ha modificado sus textos, con lo cual ya no son tan precisos como deberían haberlo sido hace miles de años. Entonces, él tuvo que hacer modificaciones en esos textos. Pero él básicamente aprendió todo observando su ambiente alrededor de él. Y también me estaba indicando algo muy interesante, y es que un poco para finalizar esta charla, me estaba indicando que es muy importante que la gente entienda que Jyotish, la astrología védica, es simplemente una puerta de entrada al conocimiento védico. Es como el sello, la estampa. Cuando la gente empiece a aprender esta ciencia, se va a dar cuenta que es algo muy exacto y que realmente funciona. Con lo cual es como el sello de aprobación de que el conocimiento védico es correcto. Y eso es algo que la gente tiene que tener. Es muy importante que entiendan esto. Estaba enfatizando esta parte, porque simplemente la astrología védica va a ser la puerta de entrada al conocimiento védico. La gente se va a dar cuenta que esto es exacto, que esto funciona, con lo cual es parte del conocimiento védico, con lo cual esto significa que el conocimiento védico es correcto, que estamos hablando de algo que realmente
funciona. Y sí, básicamente estaba indicando que es muy importante que la gente entienda eso y que se adentre más en el conocimiento védico, que no se quede directamente en la puerta. La astrología védica simplemente es la puerta de entrada. You are a genius, Prajan. You are a genius. Tenemos a Martita, que levantó la mano. ¿Sabes desmutearte, Martus? Sí, ¿me escuchan? Sí, sí, Marta. Bueno, mi pregunta era en relación a lo que planteó antes. Me llamó la atención la diferencia en una misma fecha de los signos en una astrología y en la otra, ¿no? ¿Tiene que ver con la mirada, con el observador, desde dónde está y a qué me refiero con esto? Sabemos perfectamente que la Tierra globo tiene un funcionamiento en el universo y la Tierra plana tiene otro funcionamiento en el universo. Entonces me pregunto, ¿tiene que ver con esta mirada? Porque ¿dónde estoy parado? ¿Que miro otra cosa? ¿Y por eso tanta diferencia entre uno y otro? Esa era la consulta. Yes, Master PT. Marta is asking whether all this difference between the tropical system and the sidereal system, the Vedic system, is related to the observer's position regarding of whether they are using like a globe Earth or flat Earth. That is it. That's the reason why they get different results. Or if you No, could no, kindly explain. no. It's nothing to do with your position on that thing. This is just to do with what are you actually, whether you're actually looking at the sky or not. Either you looking at the sky. If you look at the sky, from anywhere, whether you are in Argentina or India or England or wherever you are, Russia, you will see the stars aligning in a certain way, and you can make that observation in the sky straight. Okay. But if you make spring equinox, like spring equinox is 21st March every year. Okay. Spring equinox doesn't change. Okay. 21st March, it's every year spring equinox. Okay. But only in the north, not in the south. Okay. It's not spring in Argentina in 21st March, is it? It's not spring out there. Okay. Only the northern hemisphere, the northern part of the world, or north of equator, we can just consider. There is spring. Okay. In 21st March. So if you say like 21st March is the thing where sun is born and sun starts moving up, then you call it Sun Aries. It's nothing to do with the stars and sky. Sidereal is to actually do with the sky. Tropical is just to do with seasons, that too in a particular part of Earth, not all over the Earth. Okay. So it's not a system which should be applied to astrology. It's not astrology. It's just actually counting seasons of sun's movements. It's not even actually just seeing, okay, when will be summer, when will be winter, when will be autumn. Just counting that. That's all. You know, equinox and solstices. That's all. Solstices. Sí, Marta, mira, me estaba indicando que no depende de la posición del observador, depende de la posición de un sistema, se fija en la posición de los planetas donde están en ese momento, en la constelación en la que están, y el otro sistema simplemente se basa en las estaciones. Por ejemplo, si dices el 21 de marzo, que es primavera en la parte, vamos a decir, en la parte norte del Ecuador, porque si decimos en el hemisferio norte implicaría una tierra, un globo. Entonces, si decimos lo que me estaba indicando es la parte norte del Ecuador, sí, porque obviamente en Argentina no va a ser primavera en lo que es el 21 de marzo, pero lo que me está indicando es que un sistema de astrología se basa básicamente en las estaciones, en los cambios de estaciones en la Tierra. Y el otro sistema se basa en la posición exacta de los planetas en ciertas constelaciones en el cielo, en este momento. Esa es la diferencia entre ambos sistemas. Uno se basa en los equinoccios, en los cambios estacionarios, y otro se basa en la posición exacta de los planetas en el cielo, en ese momento. No sé si ha quedado un poco claro o requiere más clarificación. Martita, ¿querés enfatizar tu pregunta? ¿Te quedó algo pendiente? Sí, a ver, como entenderlo lo entiendo, pero me siguen surgiendo preguntas. Sí, perfecto. Digo, porque supuestamente también los cambios estacionales tienen que ver con la posición del Sol, la Tierra,
nada. Tengo ahí como una cosa media mezclada, me parece. Sí, pero los cambios estacionales también se podrían explicar en una Tierra estacionaria, también dependiendo de la posición del Sol. Es decir, una cosa no cambiaría. Va a haber diferentes estaciones también. No sé si te refieres a eso, Marta. Pero... Sí, no, está bien, está bien, está bien. Tengo que procesar igual. Sí. Yo me tomo mi tiempo para procesar la información. Somos varios. Entonces, a ver si cabe la pregunta, ¿es lo mismo, digamos, la astrología tropical que la astrología védica, sea la Tierra plana que sea la Tierra esfera? ¿No cambian nada? Yes, Master Vitin, I'm asking, so from the astrological point of view, either tropical or Vedic astrology, does it make a difference if the Earth is regarded as a globe or as a stationary plane, or does it change the results? Right. All the calculations in Jyotish, in Vedic astrology, are based on a flat plane Earth model. All Jyotish calculations are based on that. And the thing is, the observation thing will not change actually, like, because whether people consider it anything, if you're standing somewhere and somebody's born and you look towards the eastern sky, whatever is rising at that time, sign, actually rising at the time, even in your softwares, your sky softwares, nowadays on your mobile, you can check which constellation is rising on the east. That will be your ascendant in Jyotish. Okay. So no matter how you calculate that, but the basic calculations in Jyotish, mathematics of how the grahas are put and how the chart is made are all based on the flat Earth thing. And actually, all calculations in astronomy also are based on that only. I mean, that's why Jyotish could predict eclipses, solar and lunar eclipses, for many years before NASA can. So it can predict all the coming solar and lunar eclipses before NASA can. Like NASA also is using actually the Vedic system to even find out when the eclipses will take place. Sí, me estaba indicando que desde el punto de vista de todos los cálculos que se realizan en la astrología védica, en Jyotish, se basan en un sistema estacionario de la Tierra. Todos los cálculos, por eso eran capaces de predecir los eclipses con una precisión total, lo cual, de hecho, también me estaba indicando que NASA básicamente se basa en el mismo tipo de sistema estacionario para predecir eclipses. Lo que también me indicaba es que, independientemente de que uno crea que o vienes de una manera o de otra, si tu ascendiente, si hay cierto planeta o cierto ascendiente que en ese momento está subiendo o apareciendo en el cielo, y eso se puede ver en utilizando una app de astronomía, va a estar apareciendo en el cielo en este momento, con lo cual no va a afectar los cálculos astrológicos. El resultado va a ser el mismo, pero me indicaba, por dejar esto claro, que la astrología védica se basa en todos los cálculos, están basados en un sistema plano estacionario. Eso es lo que me estaba indicando. Very good, very good. A ver, una pregunta para Prayama, a ver si no es muy difícil y complejo de explicar. Viste que él dijo en un momento que aprendió, bueno, de la observación y de textos antiguos védicos, ¿es correcto? Y que él a través de la observación hizo cambios porque se dio cuenta que algo no encajaba. ¿Podrá ser específico qué tipo de cambios hizo o qué observó de distinto? Si nos puede contar eso, si no es muy complejo de contar. Yes, Master PT. Naime was wanted to know if you could please specify a little bit more when you were telling about the changes, that the certain changes that you had to implement in some ancient texts written by the rishis, those things that were not actually working out because probably they were modified throughout history. If you could specify the things that you actually had to modify in those texts through your observation, what was? Most of those modifications are to do with actual how people predict things.
if people are in middle ages, they will say, oh, they will not say like, oh, you'll have a lot of money. They'll say you'll have a lot of cows, like, you know, like, so people are in different times, and they change whatever the society structure is at that time. They put those kind of things into the Jyotish. Okay, societies that way, that time, that is considered a bad thing, and that is later might be considered a good thing. In another 100 years, 400 years, that might be considered a good thing, can be considered a bad thing. So they put all kinds of mentality, which is their own mentality, into the science, okay, which is whatever is happening in society at that time. So obviously you have to filter out all of that. You have to take that out, whatever people have put because of societal conditioning, mental thing, and all of that has to be taken out. And you can tell that rishis are not like that. They are beyond those kind of social programming and social thought patterns and social conditioning. So all those kind of things have to be taken out. Sí, me estaba indicando que, por ejemplo, las modificaciones que él tuvo que realizar es cuando indicaban, si en un pasaje del texto decían, con esta combinación planetaria, en vez de decir vas a tener mucho dinero, decían vas a tener muchas vacas y muchos, porque obviamente hacían, ellos hacían no los rishis no entraban en este tipo de este tipo de cosas específicas dependiendo de la sociedad en la que uno estaba, pero la gente que modificó estos textos con el tiempo, sí que los modificaba con respecto a cómo era su sociedad en ese momento. Entonces, si en ese momento no era dinero, con esa combinación planetaria, lo que indicaban es que uno iba a tener muchas vacas, por ejemplo. No sé si se entiende lo que está indicando, que ha habido muchas modificaciones que se realizaban en los textos dependiendo a en qué sociedad las personas que modificaban esos textos vivían. Entonces modificaban los resultados con respecto a esta sociedad. Eso es lo que él ha tenido que modificar cuando él volvía a leer los textos. Obviamente esta combinación planetaria no iba a dar lugar a ese número de vacas, sino que iba a dar lugar a dinero, por ejemplo. Claro, ahora entiendo, resignificar entonces el mensaje, ¿no? Según lo de vida social, sí, claro, ahora comprendo. Ah, muy bueno. ¿Y él reescribió esos textos actualizados, Connie? Yes, Mr. Pitin. I may ask if you actually rewrote those texts or just acknowledge the changes. No, I mean, that is like you read those texts, and after that, like for example, I took out a book on nakshatras. You know, I have a book out on nakshatras. Okay, and so the ancient text carries the names of these nakshatras, and but it doesn't say much about them. Okay, because all the texts are not there right now. Okay, like the texts have been lost in time. You know, different times the texts are not there right now. So they mention names of these things. Okay, so and then they use it in Muhurat some different times. Muhurat means like in finding out what kind of moment is this, is a good moment to do this, good moment to do that. So they had some commentaries on that, but as a whole, there was no information. So I compiled it myself in a book called Nakshatras, which is available online. People can get it on Amazon. It's called the Book of Nakshatras. It's called the 27 Celestial Portals. So that was what I did, but a lot of things which I've done, I can't put it all into books. Otherwise, I'll be just writing books all the time. Okay, in astrology, but that's not my main goal. So that's, yeah, there is a book like Nakshatras, which people can understand from that book what I've done, and you know, so you can just let them know about that. Sí, me estaba indicando que muchos de los comentarios, él no reescribió esos textos porque obviamente hizo muchos cambios, pequeños cambios y cosas que tuvo que modificar, pero lo que sí que realizó fue, por ejemplo, en muchos casos en esos textos se mencionaba las nakshatras, que como hemos dicho anteriormente, se trata de las subdivisiones de los signos del zodiaco. Y en esos textos no se indicaba con detalle qué eran, como qué resultado darían o qué. Y entonces lo que él hizo fue escribir un libro acerca de las nakshatras, algo que no se indicaba en detalle en esos textos antiguos. Y este es el libro del que estuvimos hablando un poco la semana pasada, Naime,
que está en inglés, no está disponible en español en este momento, pero se llama Los 27 portales celestes y también tiene el título El libro de Nakshatras. Pero básicamente se encuentra en Amazon como The 27 Celestial Portals, los 27 portales celestes. Y ahí explico en bastante detalle de qué se trataban esas subdivisiones del zodiaco, porque él vio que en esos textos antiguos no se proporcionaba ningún tipo de información, se perdió, algo pasó y no estaba. Entonces él escribió un libro acerca de eso. Very good. Bueno, decile, comentale que los milagros existen, porque yo quería ir a Meet por el tema del tiempo, pero no pudimos grabar, y no a Zoom porque nos daba 40 minutos. Pero no sé si vieron que nos apareció un cartel que decía, te regalamos hoy. Entonces decirle que los planetas se alinearon para que hoy podamos estar relajados y hablar tranquilos. ¿Sí? Si quiere dar un mensaje como para despedirse, o sea, las últimas palabras, digamos, como para que nos vayamos con conceptos claros, aclarale esto del milagro también como chiste. Yes, yes, sí. Yes, Master PT, as a small joke, but not as a joke, really. And Naime was mentioning that miracles do exist because she was concerned that with the Zoom, we were only going to have 40 minutes. But for some reason, when it's not sure, she's not sure whether you've seen the message that has appeared in our screen. She does not. She doesn't know why. But Zoom says that today you can actually have an upgraded version just for us to have this talk. So, yeah. Yes, that's I saw that message, and my battery is running out now. And actually, we have gone that far that my battery is actually running out on the laptop. So yes, so, yeah. On that note, we can finish it for today. And I think it is enough information for people to process, and they should be like it should be good enough. She was. Yes, Master PT. She was mentioning if there's any final words that you would like to explain about these things about miracles, for example, like is it actually true that these things can happen? They are related to astrology as well, these things, like these happenings? Yeah, it can happen in time. Obviously things can happen, depends on the moment, like with the nature of the moment, whether that is possible or not possible. It can be told by Jyotish also, whether that is possible or not possible. So on that note, we can actually finish this, and it's like gracias to everyone, and we can Sí, Naime me estaba indicando que realmente Jyotish también puede explicar estos sucesos, como por ejemplo el mensaje que te ha aparecido. Hay ciertos momentos que dependiendo de la configuración planetaria pueden dar lugar a estas situaciones o no. Es lo que me estaba indicando. Y también me estaba indicando que la batería de su portátil está ya acabándose, así que ya podríamos acabar con esta nota con respecto a este tema. Si quieres. Well, Prashant, thank you very much. With all my heart, my English is the worst. I'm so sorry, but no problems. No problems. Thank you very much. Really. Yes, Naime, nice to be here. Nice to be Martha and everyone. Dice que está encantado de estar aquí, conocer a Marta y estar con todo el mundo.